Lo que decíamos, una investigación especial de Telefuturo y el diario Última Hora revela cómo asegurados del Instituto de Previsión Social deben pagar inclusive doble, en muchos casos por estudios que deberían estar cubiertos por el Instituto de Previsión Social, pero que sin embargo forman parte de un negocio privado que se ha montado. La pregunta es, ¿en alianza en lo que hoy vamos a ver con el Instituto de Previsión Social? ¿Cuáles son los montos que hay alrededor de esta historia, donde no solo hay cobros por consultas, sino que también por algunos procedimientos, como por ejemplo por partos, lo que le pasó a una mujer que ya estaba casi completando las 40 semanas en el momento en el que le dan la noticia de cuánto podía llegar a costar ese parto? El IPS cuenta con el área de servicios tercerizados en hospitales privados ubicados en zonas donde no cuenta con infraestructura para atender a todos sus asegurados. Entre estos centros médicos se encuentran 3 pertenecientes a colonias menonitas del departamento de Boquerón. En los últimos 2 años, IPS destinó más de 100.000 millones de guaraníes en contratos con los hospitales de las cooperativas Ferheim, Shortizer y Neuland en el Chaco paraguayo. Sin embargo, los servicios se cancelan cada cierto tiempo, dejando a la deriva a los asegurados. ¿Qué está pasando? Ella es Zulma Iturbe, maestra de una escuela de campo Aceval Presidente Hayes. Está de 38 semanas de embarazo, a días de dar a luz a una niña. Zulma y su esposo Leonardo viajan unos 200 kilómetros para recibir atención médica en el Hospital Ferheim de Filadelfia, Chaco. Es asegurada del IPS e ingresó a consultar con mucho temor de escuchar la noticia de una internación para su parto, ya que en su grupo de WhatsApp decían que aún no se restableció el servicio de la previsional. Este escenario significaría un costo que ella no puede pagar. No era la hora de dar a luz, pero sí tuvo que abonar por la consulta. Que ya se renovó el contrato, pero que están teniendo un inconveniente con el sistema. ¿Y cómo consultó? Y tuve que pagar. ¿Y qué hacen cuando no tienen acá atención? ¿Dónde recurren? Yo igual nomás vengo acá por el tema de la distancia y pago nomás lo que tengo que pagar. Zulma y Leonardo, preocupados por la nueva integrante de la familia que está por llegar, preguntaron el costo del parto en caso de que el sistema del Hospital Ferheim aún no se habilite o que nuevamente termine el cupo de IPS. Porque yo pregunté cuándo se cortó. Justamente el mes pasado yo vine, mes pasado creo, y no teníamos. Entonces yo pregunté más o menos para prepararme, ¿verdad? Y me dijo parto vaginal 10 millones y cesárea 15 millones más o menos, puede ser más. ¿No tenés esa plata ahora? Y no tengo. Zulma se retiró a pasos lentos por su pesada panza, su factura de pago en mano y preparada para aguantar un viaje de 3 horas hasta su comunidad. En ese mismo instante se cruzó con Deidamia Benítez, otra asegurada, quien ingresó corriendo al hospital para ver si había sistema. Pidió permiso en el trabajo porque su madre de la tercera edad se sentía muy mal. El sonido de un largo suspiro de impotencia al salir del área de servicios tercerizados del IPS reveló que debía prepararse para un golpe más a su bolsillo. Pidió ayuda para ingresar a su paciente y salió un personal del hospital, pero ningún paramédico para recibirla. Deidamia no podía alzar sola a su madre en una silla de ruedas y el funcionario solo observaba. Pregunté nomás si andaba o no andaba y pagué nomás ya. ¿Te dijo que no andaba? No funciona todavía. ¿Y cuánto tenés que pagar? 105.000 para consulta. ¿Qué opina de eso? Y es un poquito difícil. Nosotros pagamos sí o sí mensualmente y acá sabemos cómo es el tema. Es difícil. Uno no puede enfermarse. Ahora, por ejemplo, yo tengo a mi mamá muy enferma y no me funciona el IPS. Y no sé, no pregunté, no averigué, si es que no puedo opinar de algo que no estoy bien enterada. Pero es difícil porque nosotros sí o sí se nos descuenta de nuestro sueldo. Y cuando necesitamos el IPS nunca está. Los medicamentos ellos no cubren.
Un tercer asegurado salió del hospital con rostro de resignación. Juan Pablo escuchó en las radios locales al presidente del IPS, Jorge Brites, quien dijo que los servicios para los asegurados del IPS se restablecieron. Como su madre tenía una consulta pendiente, decidieron probar suerte en el hospital Fernheim. Al llegar, la información que recibió es que debía pagar y media vuelta volvieron a casa ya que no contaban con el monto. Sí, justamente vengo con mi mamá, ahora mismo llegamos. Teníamos un turno para las 10:40 y que no está funcionando el IPS de la cooperativa. O sea que ya el IPS en sí está, pero el de la cooperativa es el problema. Y se paga la consulta, sí, en todo caso, se paga la consulta. Anteriormente era 80.000 la consulta, ahora ya creo que seguramente ya está variando más. Si no pagan, no consulta. No, si no pagan, no consulta. Mientras Zulma, Deidamia y Juan Pablo eran parte de esta escena que se dio en un lapso de 30 minutos, el presidente del IPS, Jorge Brites, diputados y sus principales colaboradores visitaron las instalaciones del Hospital Fernheim de Filadelfia. Luego fueron a los centros médicos de Loma Plata y Neuland. Brites aseguró in situ que los servicios estaban habilitados. Ya se firmaron los contratos a partir de hoy. ¿verdad? A partir del viernes ya están de vuelta por una licitación que hicimos, que ellos firmaron el contrato y estamos ya de vuelta normalmente asistiendo a nuestros asegurados del Chaco. El Hospital de Filadelfia cobró por consultas y atenciones a los asegurados de IPS con la excusa de que el sistema del hospital había caído. El director administrativo del hospital reconoció que el error es suyo y no del IPS. No obstante, igual cobraron a los asegurados, es decir, este problema derivó en un doble pago que sale del bolsillo del aportante. Pero es una situación del sistema informático nuestro, del hospital, que tiene un inconveniente con los códigos por meses. Ese mismo error habría llevado al retraso de los avances de contratación del servicio que dejaron a los asegurados sin cobertura. La cooperativa Fernheim, responsable del Hospital Filadelfia, había faltado a documentos solicitados para el proceso de licitación. Mientras, cada asegurado del IPS escuchaba en la recepción del hospital que la única solución para ser atendidos era pasar por caja. Para los médicos, el sistema está funcionando. Tenemos que averiguar en caja si ya funciona. No, el sistema cayó, pero puedes averiguar si ya está habilitado. ¿Tu paciente quién es? Usted me nombra. Quiero consultar por IPS. La señorita allá afuera me dijo que el sistema no estaba funcionando. ¿Cómo sería? Ya si consultan tendría que pagar, ¿verdad? Tendría que pagar. La medio difícil, ¿verdad? Solamente en forma tendría que pagar, ¿verdad? Sí. Una cláusula del contrato de prestaciones de servicios tercerizados entre el IPS y las cooperativas menonitas estipula que en caso de fallas en el sistema se habilita una planilla física. El paciente firma y no debe abonar ni un solo guaraní. Esto afirmó la doctora Liliana Morínigo, directora de prestaciones externas del IPS, quien realiza oficina en Asunción. Pero eso no da pie a que un servicio que brinda IPS o que esté contemplado en el contrato sea cobrado, por ejemplo. O sea, nosotros sencillamente lo que tienen que hacer en el caso de que no puedan cargar en la plataforma por A o B motivo es registrar en un libro de actas, se le hace firmar al paciente que recibió efectivamente el servicio y eso ya es un aval para nosotros porque eso se escanea y se carga en el sistema y a nosotros nos sirve de documentación. No debe pagar el asegurado. Claro, los servicios que están contemplados dentro de los contratos no tienen por qué abonarse, sencillamente se hace después la carga en el sistema, que es el que nos permite a nosotros hacer los controles. Para tener una idea del dinero que IPS destina a las cooperativas menonitas, accedimos a datos que obran en la Dirección de Contrataciones Públicas. En el 2022, las cooperativas recibieron una asignación de 57.800 millones de guaraníes que debía cubrir el servicio hasta noviembre del 2024. El Hospital Fernheim recibió 29.000 millones de guaraníes. El Hospital Loma Plata de Chortizer, 17.300 millones de guaraníes. Y el Hospital Concordia de Neuland,
11.500 millones de guaraníes, según consta en la página de la Dirección de Contrataciones Públicas. Sin embargo, el saldo se vació solo en 14 meses y se canceló el servicio. Para restablecer las atenciones médicas, se realizó una ampliación del 20% del contrato, es decir, unos 11.570 millones de guaraníes más para los 3 hospitales que corrieron igual suerte y terminaron en mayo pasado. Es decir, solo duró 4 meses y se canceló de nuevo el servicio. Como medida de urgencia para no suspender por tanto tiempo las atenciones médicas, el IPS dio curso a un contrato por vía de la excepción por otros 35.000 millones de guaraníes para 10 meses más de atención. 17.500 millones de guaraníes para el hospital de Fernheim, 10.500 millones de guaraníes para el hospital Loma Plata de la cooperativa Chortizer y 7.000 millones de guaraníes para el hospital Concordia de Neuland. Este saldo duraría los 10 meses. El hospital de Fernheim de Filadelfia siempre se lleva el 50% del monto entre los 3 beneficiados. El contrato que se firmó ahora es por 10 meses. 10 meses. Esperemos que aguante 10 meses. Son 17.500 millones. ¿Para cuánto? El contrato es para 10 meses, pero con la cantidad de pacientes creo que va a terminar en aproximadamente 6 meses. Sí. Porque también ahora tengo más que un mes sin prestación de servicio y entonces se acumula también la necesidad. Con estos desembolsos desenfrenados en la anterior administración y ahora en la actual, suman 113.000 millones de guaraníes a estos 3 hospitales manejados por cooperativas menonitas del Chaco. Mientras esta cantidad de dinero corre entre el IPS y los hospitales de las cooperativas de menonitas, que si calculamos en dólares serían 13 millones y medio aproximadamente, los asegurados no acceden a su cobertura de salud de manera regular. Estos datos y testimonios revelan que los derechos de los asegurados no se respetan. No tienen acceso además a una oficina de quejas y denuncias, pese a que las autoridades dicen que están abiertos a recibirlas. Porque uno no puede generalizar por un caso aislado, por una consulta que pagó un asegurado. No podemos generalizar todo un sistema tan bien estructurado. Tampoco nosotros podemos accionar directamente porque no nos consta, porque no está documentado quiénes, no hay una denuncia formal, a nosotros no nos dan estos servicios. El fiscalizador no puede saber que hay unas irregularidades ahí en el hospital que se está cobrando. Por eso me parece que es verdad. El tema es que cuando el fiscalizador o incluso nuestro personal de farmacia que está siempre ahí se acerca al asegurado a ver, porque ellos tienen instrucciones cuando hay algún problema, igual se acercan porque son profesionales de salud y saben también. Y y nadie dice nada. O sea, entonces, ¿cómo generar una queja con nombre, apellido, si nadie dice? Nosotros sí o sí se nos descuenta de nuestro sueldo. Y cuando necesitamos el IPS nunca está. ¿Cómo consultó? Y tuve que pagar. Y me dijo parto vaginal 10 millones y cesárea 15 millones más o menos, puede ser más. ¿No tenés esa plata ahora? Y no.